Al verlos juntos, comprendí por qué aquel caballero estaba tan enamorado de ella. En el pasillo con poca luz, reflexioné en absoluto silencio. La tenue iluminación que entraba por la habitación apenas iluminaba mi rostro, permitiéndome observar la escena sin ser descubierta. Mi madre siempre lucía impecable y llena de confianza, concentrada en sus tareas, con su cabello peinado de manera impecable, cayendo en delicadas ondas sobre sus hombros, siguiendo el compás de sus movimientos. Un joven guapo se sentía fuertemente atraído por la presencia de la mujer a su lado, concentrando toda su atención en ella. No es mi intención insinuar que mi madre carezca de atributos positivos o atractivo. Por supuesto que sí, y en gran medida también. Es imposible no notar la hermosura que posee, la cual se exhibe con una gracia innata que no necesita ningún esfuerzo visible. Siempre demuestra coraje y seguridad, lo cual la convierte en alguien irresistible para todos. Sin embargo, me impresionaba mucho cómo había conquistado a un hombre tan joven y agradable, tan enérgico y rebosante de vida. En ese momento comenzaba a comprender por qué se postraban ante él. No tenía intención de ponerles atención, simplemente acabé allí por casualidad. Descendí a la cocina en busca de un vaso de agua, pero el sonido alegre de sus risas me detuvo de inmediato. Inadvertidamente presencié a mi madre y su pareja, notando cómo sus manos se acariciaban delicadamente y compartían miradas cómplices que despertaban inquietud en mí. En ese momento, parecía que todo a su alrededor desaparecía por completo. A pesar de ser más joven, la destreza de mi madre resultaba irresistible para su pareja. Resultaba claro que él se encontraba abrumado por la vivencia y la seguridad que ella mostraba. Cada movimiento, cada expresión que utilizaba, estaba meticulosamente planificado para captar su atención, garantizando que su atención estuviera plenamente centrada en ella. Antes de que pudieran detectar mi presencia o imaginar que estaban siendo vigilados, opté por retirarme. Experimenté una combinación de rubor y sorpresa, como si hubiese entrado en un lugar completamente nuevo. Mientras recorría en calma el corredor, me cuestionaba el origen de la sabiduría que poseía mi madre. Las imágenes que presencié seguían dando vueltas en mi cabeza, perturbando mi paz interior. Descubrí una faceta de su carácter que me era totalmente desconocida, lo que me llevó a poner en duda todo lo que creía saber. No había considerado todos esos elementos. Llegué a pensar que tal vez era lo que mi esposo requería para encontrar la felicidad. Finalmente me encontraba en la casa de mi madre debido a que mi esposo estaba involucrado con otra persona, lo cual me llevó a tomar la decisión de divorciarme. Sin embargo, con esas ideas dando vueltas en mi mente, empecé a cuestionar las elecciones que había tomado. En lugar de ir en busca de mi esposo para averiguar lo que ocurría, comencé a reflexionar sobre el amigo de mi madre. El individuo, que contaba con solo 2 años más que yo, me resultaba sumamente atractivo. La forma en que se expresaba, su serenidad y su sonrisa generaban en mí una atracción irresistible. Por un momento dudé sobre si teníamos demasiada confianza mutua, pero rechacé esa idea de inmediato y luego negué con la cabeza para alejar esos pensamientos inapropiados. Desearía conocer cuál es el pensamiento que atraviesa mi mente en este exacto momento. Aunque la propuesta parecía absurda, una leve sonrisa aparecía en su rostro al contemplarla. Mi preocupación me conducía por un sendero peligroso, uno del cual tal vez no habría vuelta atrás. Al adentrarme en la pequeña habitación, cerré la puerta suavemente detrás de mí. El sonido producido por el cerrojo al cerrarse resonó como un eco final en la calma nocturna. Recosté en la cama, con la cabeza llena de visiones y pensamientos tumultuosos, al lado de la llama que ardía en mi ser. Traté de dormir, pero los recuerdos de lo que presencié no me permitían descansar. ¿Qué tipo de hija estaba atendiendo a su madre? ¿Cuáles pensamientos cruzaban su cabeza sobre la persona que le acompañaba, complicando la situación aún más? Me encontraba insegura acerca de quién era. Sin embargo, al mismo tiempo, una voz interior me tranquilizaba, asegurándome que no era mi padre. Si lo deseas de esa manera, no te pongas barreras a ti mismo.
Aprovecha las ocasiones que surjan para gozar de las experiencias en el aquí y ahora. Dentro del cuarto, la penumbra se percibía más densa de lo común, como si mis pensamientos la saturaran con su peso. En el exterior, las ramas de los árboles se movían al compás del viento, generando un susurro continuo que se entrelazaba con los pulsos acelerados de mi corazón. Intenté sofocar esos pensamientos, adentrarme en la oscuridad del sueño, pero la impresión de haber traspasado un límite me mantenía despierto. Al divisar los primeros destellos de luz solar filtrándose a través de las aberturas de las cortinas, comprendí que había llegado el instante de iniciar un nuevo día. Mi cabeza estaba llena de incertidumbre, todavía inmersa en la oscuridad de un sueño que se desvanecía poco a poco. Aunque así fuera, una fuerza interior me motivó a incorporarme de la cama. Cubierta con la acogedora bata que solía dejar al lado de la cama, me dirigí sin zapatos hacia la cocina, el centro de las costumbres en el hogar de mi madre. El olor del café recién preparado se esparcía por la habitación, una fragancia que solía relacionar con instantes de tranquilidad, aunque en esta ocasión presentaba un tono diferente. Cuando entré, observé a mi madre tomando el desayuno en la mesa junto a su nueva pareja, un hombre que aún no lograba reconocer en mi entorno. Su expresión facial generaba en mí un misterio complicado de entender, una mezcla de afecto y interés. Al verme, mi madre se puso de pie al instante. De forma gentil, me preguntó qué quería desayunar. Recuerdo haber adoptado un tono familiar para ocultar mis inquietudes no mencionadas y tranquilizar a mi madre, asegurándole que no se preocupara, ya que me encargaría de prepararme algo de comer. Intenté mantener la calma al acercarme a la repisa en busca de una taza. Al despertar me di cuenta de que el chico me miraba, el caballero con el cabello perfectamente peinado y una sonrisa amable. Aunque fue amable al saludar, sus ojos se fijaron intensamente en mí, observándome detenidamente, como si cada aspecto captara su atención. Un estremecimiento recorrió mi espalda, aunque logré ocultarlo detrás de una sutil sonrisa. Tal vez consideré que simplemente era la forma en que demostraba su afecto hacia mí, o quizás encerraba un significado adicional. Me sorprendió lo atento al preguntarme si había dormido adecuadamente. Aunque parecía tranquilo, la manera en que lo expresó generó en mí una sensación de inseguridad. El cuestionamiento, aparentemente inofensivo, resonó en mi cabeza. ¿Habría notado mi presencia? Un leve temblor en mis manos me hizo apretar la taza con mayor firmeza. Mientras encendía la cafetera, respondí con calma, tratando de ocultar mi intento por descansar lo suficiente. El ruido del agua en ebullición y el olor del café impregnaron la diminuta estancia, rompiendo la quietud que siguió a mis palabras. Tomé asiento frente a ellos, tratando de enfocar mi atención en la taza de café que tenía delante. Sin embargo, sus ojos continuaban fijos en mí, con ese brillo travieso que no podía pasar por alto. Cada vez que degustaba el café, sentía su mirada como una carga que estropeaba ese momento con su sabor amargo. Mi madre se puso de pie de la mesa sin darse cuenta de que la tensión en la cocina estaba aumentando. Siempre mantuvo su calma característica. Con serenidad anunció que era momento de dirigirse al trabajo. Al levantarse su colega, se acercó a donde yo estaba. Al despedirme, mi cuerpo se tensó de forma instantánea. Con una amplia sonrisa dirigida solo hacia mí, susurró: «¡Que tengas un día maravilloso!», antes de inclinarse y dar un beso en mi mejilla. Sin embargo, la manera en la que se movió resultó ser difícil. La despedida resultó muy íntima, casi demasiado cercana, provocándome una sensación extraña. Un contacto sutil, apenas perceptible, pero capaz de provocar una leve sensación de sorpresa y precaución en mi ser. Ante la situación, procedí de inmediato, fingiendo desconocimiento y mostrando una sonrisa cordial mientras presenciaba la salida de mi madre y él de la vivienda. El sonido al cerrarse la puerta resonó en el silencio que invadió la habitación, dejándome a solas con la taza de café que ya estaba fría entre mis manos. El tic-tac del reloj que pendía de la pared era el único elemento que perturbaba la calma que reinaba en la cocina. Intenté mantenerme en movimiento, traté de encontrarle sentido a lo sucedido. Sin embargo, la interrogante seguía rondando en mis pensamientos. ¿Fue aquel beso simplemente un desliz pasajero o contenía un significado más profundo?
Al levantarme para tomar mi taza, noté que mi corazón latía aceleradamente. Los gestos y palabras de esa persona parecían ocultar un enigma que despertaba mi curiosidad. Durante el transcurso del día, los eventos matutinos se entrelazaron con las múltiples labores que llevaba a cabo, sembrando incertidumbre en cada parte de mi pensamiento. Esa jornada se había extendido demasiado, como si cada instante agotara la vitalidad. Mientras estaba en la cocina cocinando la cena, escuché el característico ruido de la puerta de entrada siendo abierta. Al recordar que mi padrastro solía ser el primero en regresar a casa antes que mi madre, sentí una leve emoción en el pecho. No entendía la razón, pero el simple hecho de estar solos me generaba una combinación de ansiedad y entusiasmo al mismo tiempo. Sentía cierta molestia al pronunciar la palabra padrastro, ya que consideraba que no describía con precisión su situación. Sin embargo, al finalizar el día, él era la persona seleccionada por mi madre para acompañarla, y yo tenía la responsabilidad de garantizar su bienestar. Ingresó con determinación, como si la vivienda fuese una prolongación de su ser. Colocó su maletín y chaqueta en la mesita al lado de la puerta y desde allí se expresó con una voz amigable y firme. El aroma en esta casa es realmente exquisito. Volteé para mirarlo mientras se encaminaba con determinación hacia la cocina, donde ultimaba los detalles de los tacos de longaniza y chorizo. Mostraba una gracia y decisión semejantes a las de un felino, evidenciando una seguridad en su caminar que hacía que cada ruido de sus pisadas en el suelo de madera presagiara lo que vendría. Mientras revolvía en la sartén, él se detuvo en la puerta de la cocina y inhaló con intensidad ese olor por el que me había esmerado tanto. Indagó de forma más íntima y cercana acerca de la preparación culinaria. Le comenté de manera concisa lo que estaba cocinando y él asintió, tomando una profunda bocanada de aire antes de exhalar un suspiro de satisfacción. Al acercarse un poco más, comentó: «La fragancia resulta tan agradable por algún motivo». Al ver sus ojos, percibí un destello de algo atrevido y vedado que me conmovió intensamente, provocando en mí una reacción inesperada para la que no estaba lista. Fijó su mirada en mí por un instante, como si estuviera analizando cada uno de mis gestos, como si estuviera contemplando algo que deseaba conseguir. De repente expresó su opinión acerca de la carencia de perspectiva del marido de la persona, utilizando un tono suave pero firme. «Si sigues disponiendo los ingredientes de la misma manera en la que cocinas, me inclino a pensar que todo resultará delicioso». El impacto de su mirada provocó en mí un escalofrío en la piel, no por el temor, sino por la incertidumbre de lo que podría suceder. Aunque traté de mantener la calma, las palabras que pronunció a continuación hicieron añicos cualquier apariencia que hubiera intentado mantener. «No tengo dudas acerca de tu habilidad en ese asunto, ya que tu madre no hace referencia a ello. Supongo que te fuiste de la misma manera que ella se fue». Experimenté una combinación de molestia y desconcierto. A pesar de mi esfuerzo por mostrar enfado en mis palabras, era consciente de que mi tono delataba mis verdaderos sentimientos. «¿Cómo te animas a dirigirme la palabra de esa manera?». Al principio, sentía una atracción hacia algo misterioso y vedado que permanecía oculto en lo más íntimo de mi ser. Se acercó un poco más. Era inquietante tan solo con estar presente. No obstante, no pude dar una respuesta. Con una expresión pícara en el rostro mencionó: «¿Revelando la misma audacia que mostraste al visitarnos ayer?», recordando a un cazador que acaba de atrapar a su presa. «Te estuve mirando, pero opté por no interrumpirte para que pudieras concluir tu observación sin ser molestado. ¿Por qué no sacamos provecho de que tu esposo no ha venido por ti?». «Por supuesto que entiendes, como es de esperar. La propuesta que se ha presentado está en pausa, llena de compromisos que no se habían planeado cumplir, aunque en el fondo se deseaba explorar. Dentro de mí había un deseo hacia eso, aunque optaba por no mostrarlo de manera tan evidente, de forma tan notoria». En el preciso momento en que iba a contestar, la puerta se abrió bruscamente y mi madre irrumpió en la vivienda con esa vitalidad abrumadora que siempre la caracterizaba. Ella abrazó a mi padrastro y le dio un beso apasionado, aumentando la tensión que se había generado entre nosotros.
Durante un instante fugaz, experimenté la sensación de ser una desconocida en mi propia existencia al presenciar una situación ajena a mi ser. Mientras preparaba la cena, se podían escuchar en la habitación los alegres sonidos de sus risas y muestras de cariño. Mientras compartíamos la cena en familia, mi madre conversaba con entusiasmo mientras yo procuraba mantener la calma, consciente de que él no permanecería inactivo. Al iniciar la cena, noté algo que tocaba mi pie bajo la mesa, confirmando que mi corazonada era acertada. Al principio creí que era algo fortuito, sin embargo, esa impresión se volvió más recurrente y notoria con el tiempo. Me resultó imposible creerlo. La rapidez con la que este individuo se desplaza es asombrosa. Mientras mantenía la mirada baja, noté cómo mi corazón latía rápidamente, intentando disimular mi respuesta frente a su provocación. En el preciso momento en que la actividad clandestina debajo de la mesa se intensificaba, el timbre resonó rompiendo la tensa atmósfera que se había formado. Al despertar, agradecí de inmediato por la interrupción y me dirigí hacia la puerta para abrirla. En ese momento preciso, mi suegra me observaba seriamente y me comunicó que mi esposo había sufrido un contratiempo en la carretera y se encontraba en el hospital, proponiendo que fuera yo quien lo acompañara. Decidí ir con mi suegra, no porque prefiriera estar con mi esposo, sino porque era consciente de que si me quedaba, acabaría cerca de mi padrastro, una opción que me generaba inquietud y atracción al mismo tiempo. Aunque así fuera, no me veía capaz de actuar de esa manera con mi madre. No deseaba asumir la responsabilidad de haberla engañado de forma tan despreciable. Después de reflexionar, me di cuenta de que el valor de mi madre trascendía la fugacidad de un instante de felicidad. Decidí marcharme, luchando contra la tentación, consciente de que, aunque lo deseaba, no pude disfrutar de ese exquisito brebaje. Quiero expresarte mi agradecimiento por dedicar tu tiempo a escuchar lo que necesitaba compartir. Antes de finalizar, me gustaría sugerirte que te suscribas a mi canal, actives las notificaciones y hagas clic en el botón de me gusta si te ha gustado el contenido. Tu gran amiga Lucy te manda un cariñoso abrazo. ¡Hasta luego!